En este capítulo vamos a ver otra de las herramientas hermanas del pincel y se trata de el pincel sustitución de color o también conocida como herramienta sustitución de color. Su atajo es la letra B y recuerda que podemos cambiar de herramientas del mismo grupo presionando la tecla Shift o mayúscula más la letra del atajo, en este caso la B. Como puedes ver, ahí estoy cambiando. Bien, entonces, lo que hago es seleccionar la herramienta sustitución de color y te quiero mencionar que esta herramienta no es más que pintar un color por otro que nosotros elijamos. Y es una herramienta que nos puede sacar de apuros si se trata de proyectos rápidos o de sustituir colores de una forma rápida sin complicarnos la vida. Y veamos aquí en la barra de opciones todo lo que tenemos. Por ejemplo, bueno, esto ya lo trabajamos, ya sabemos a qué se refiere. Luego tenemos aquí los modos, color, saturación, tono, luminosidad. Yo recomiendo que dejemos en color. Luego aquí tenemos estas tres opciones que la primera lo que hace es hacer muestreos continuos a medida que nosotros nos vamos desplazando en un determinado color. La segunda opción lo que hace es un muestreo una única vez, es decir, hacemos un clic acá y captura ese color amarillo y entenderá que es el único color que va a cambiar en todo el trayecto del pincel que sustituye el color. Y la tercera opción es una herramienta que lo que hace es pedirnos dos opciones. Una, ¿qué color es el que vamos a cambiar? Lo seleccionaríamos y por cuál lo vamos a cambiar. Y eso lo vamos a elegir como utilizando el selector de colores. Finalmente tenemos los límites contiguo, no contiguo, hallar bordes, etcétera. Podemos trabajar con cada uno de ellos para ver cuál nos da mejores resultados. Y finalmente la tolerancia, un 30% considero un poco agresivo, pero un 100 es demasiado, demasiado exigente. Yo creo que con un 20 es más que suficiente, un 20%, pero ya ustedes lo van a manejar. Y cuando digo tolerancia es qué tanto va a tolerar los tonos en relación a los colores ajenos que estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros estamos, digamos que aquí este tono de esta casa está pegado por acá al amarillo y si nosotros sustituimos el color de este pickup, cuando llega a ese punto, como tenemos una tolerancia muy alta, puede que empiece a pintar esa área porque considera que es una tonalidad amarilla. Vamos a empezar con la primera opción y lo que yo voy a hacer será aplicar lo siguiente. Tengo acá una dureza del 100 y en esta oportunidad yo voy a cambiar este tono de rojo de esta llama y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con la primera opción, que es muestreo continuo, yo me ubico más o menos aquí. Ese signo más que vemos en el centro lo que hace es simplemente tomar ese tono que vamos a ir sustituyendo. Y importante que entiendas que el color que nosotros vayamos a aplicar por este rojo lo tenemos que buscar acá. Yo voy a poner puede ser un azul, un celeste. Y mientras no nos salgamos, no vamos a aplicar en el área amarilla. Vamos a hacer la práctica rápidamente. Voy a dar un clic ahí y como puedes ver, va aplicando ese tono de celeste únicamente dentro de el color rojo. Si ya me salgo en algún punto, ahí ya tendría problemas. Como ves, ahí me salí y ahí ya hubo problemas. Y como pudiste ver, cuando empezamos no está aplicando al 100% del rojo porque tenemos una tolerancia del 20. Voy a aplicar un 30 y voy a regresar. Voy a acercar más esta parte. Voy a aplicar un poquito de zoom. Voy a hacer la práctica nuevamente con una tolerancia al 30% con un muestreo continuo y vamos a probar. Voy a hacer un poquito más grande esto y como ves sigue aplicando la tinta sin
conocer que ahí hay bordes que necesitan ser cubiertos. Como puedes ver, podemos aumentar esa tolerancia a un 43 y puedes ver que es más agresivo en cuanto a la aplicación. Podemos ver aquí cómo si cubre totalmente y a medida que nosotros subamos al 100, por ejemplo, vas a ver cómo aquí incluso se sale. Es decir, tenemos que ir trabajando con estos tres parámetros, tanto el muestreo, el límite y la tolerancia. Como te digo, una tolerancia de un 30, como venía, no está mal. Voy a regresarme por acá. Y ahora vamos a utilizar la segunda opción, que es muestreo una vez. Este muestreo lo que hace es capturar el color que vamos a sustituir y le aplica el que hayamos seleccionado en esta parte. En este caso voy a aplicar un verde para que veas entonces al 30% en la tolerancia, un clic y ahí ya ha capturado el color que únicamente va a cambiar por el que hemos seleccionado. Y en este caso, como puedes ver, me he salido de el área roja, pero como hizo una captura una única vez, este color amarillo no es parte de la captura. En cambio, si hubiéramos seleccionado o lo hubiéramos hecho con el anterior, como pudiste ver, con lo que es muestreo continuo, esa sí pintaría esta zona amarilla. Vuelvo al área roja y continúa su trabajo. Es decir, esta sería una buena opción de para aplicar, pero mira una cosa, aquí el rojo es como más puro y en esta parte es como menos intenso. Es más, hay una luminosidad bastante baja. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es hacer un muestreo nuevamente para que lo aplique y sin ningún problema lo ha aplicado, como puedes ver. Es decir, todos estos parámetros trabajan de forma recíproca, todos trabajan de una forma en conjunto y como ves, es cuestión de encontrarle y tratar de dominarla. Ahora, la otra opción, la tercera, que es esta, que se llama muestra de fondos, lo que hace es lo siguiente. Nosotros aquí en este selector, seleccionamos y aquí le decimos cuál es el color que va a cambiar, este rojo. Le doy OK y aquí en el color frontal le decimos por cuál es que lo va a cambiar. Yo voy a poner un color, digamos que este, y le damos OK. Aquí simplemente aplicamos, puedo seguir aplicando ese color. Si no suelto el clic, seguirá aplicando únicamente en ese sector, como puedes ver. Entonces, eso ha sido esta herramienta de sustitución de color. Como puedes ver, es muy, muy interesante. Creo que por acá tengo otra opción. Voy a aumentar. Y aquí lo que yo haría, haciendo uso de la herramienta, la última opción, aquí le voy a decir en el color de fondo cuál es el color que me va a quitar y aquí por cuál me lo va a sustituir. Digamos que este. Y aquí lo que hacemos es simplemente esto, es aplicar el color y mientras no nos salgamos, en este caso, no salgamos con el signo este más de los bordes, seguirá aplicando sin ningún problema. Como puedes ver, ahí tendríamos el antifaz de otro color. Algo interesante que, como puedes ver, únicamente aplica y respeta tanto la luminosidad como lo que es la saturación. Esto es increíble lo que hace esta herramienta. Así hemos llegado al final de este capítulo.